¿Cuál es la parte más importante de un negocio? Voy a aprovechar estos 10 minutitos que tengo de viaje hasta llegar a destino para aclarar algunos temas que me han preguntado. Muchos emprendedores me preguntan, pero ¿en qué trabajo? ¿En qué comienzo primero? Entonces, en mi opinión particular, fuera de que hay que hacer una evaluación, o sea, hay toda una evaluación para hacer, pero cuando uno no sabe y piensa que hay áreas o sectores de un negocio que son más importantes que otro, yo les quiero decir que todos son importantes a la hora de crecer un negocio, a la hora de hacer un negocio firme, un negocio contundente, con bases, ¿no? O sea, es como pensar, yo ahora voy viajando en un automóvil, ¿no? Y entonces digo, ¿cuál es la parte más importante del auto? Bueno, son todas las partes más importantes, porque todas y cada una de ellas aporta para que la cosa funcione y para que funcione correctamente. De hecho, hay veces que tenemos un gran motor, super motor, pero por una pequeña partecita que falla y que inclusive no está ni en el motor, está en otro lado, el auto no funciona, el auto no enciende. Entonces los negocios son de la misma manera, ¿no? En los negocios tenemos diferentes áreas. Tenemos el área de, por empezar, el área de mentalidad del emprendedor, ¿no? El área de mentalidad del dueño de negocio. Ese es un área también. Y considero que es uno de los grandes o de la gran área que aporta a comenzar. Yo creo que eso, la mentalidad, es lo que nos hace emprender en definitiva. Entonces, por supuesto que hay un comienzo, por supuesto que hay una guía, hay un destino, hay una visión, pero fuera de esa parte, después tenemos las áreas más mensurables de un negocio, que pueden ser, por ejemplo, las finanzas, pueden ser la parte de sistemas, pueden ser la parte de marketing, la parte de ventas, que son dos cosas diferentes. Puede ser el área de, digamos, finanzas y todo lo que conlleva a su alrededor, ¿no? O sea, finanzas no es solamente la parte numérica que cobro, sino que hay toda una parte administrativa que por ahí envuelve a la parte de finanzas, y que ese es un área, ¿no? Y después tenemos la parte de el branding, es una parte, marketing, ventas, branding, cómo brandeo mi negocio. O sea, hay una serie de áreas que, si no somos conscientes de que existen, difícilmente la podamos mejorar. Y si no le damos la importancia que merece a cada una de las áreas, termina fallando el negocio como resultado, ¿no? A veces podemos tener un negocio enfermo porque resulta que ni siquiera le hicimos un diagnóstico y entonces no sabemos cómo está. Esa es la primera. La segunda es que esté enfermo y sepamos que está enfermo. La tercera es que tengamos un negocio que funcione a medias, que la salud del negocio esté relativamente buena, pero no excelente. Y nosotros tenemos que ser emprendedores para tener negocios excelentes. ¿Para qué? Para que el negocio funcione solo, obviamente, y que podamos hacer otros negocios, ¿no? Y disfrutar la vida, por supuesto. No hay que estar continuamente frustrado porque nos lleva, por ejemplo, a veces solemos emprender y resulta que pasa un año, pasa 2 años, estamos dentro del negocio, pasan 3 años y pasan 10 años y seguimos dentro del negocio. Y eso tiene que ver con un negocio enfermo. Enfermo en el sentido de que no está bien de salud, a eso me refiero. Enfermo porque hay alguna área que falta, digamos, echarle bases, falta echarle conocimiento y falta echarle visión a esa área. Porque, les vuelvo a repetir, puede haber un montón de áreas que funcionen bien, pero si algunas funcionan mal, no concatenan, no hacen un engranaje aceitado, como diría un mecánico, y cada área aporta, como les dije, un granito de arena, aporta su valor para que crezca el negocio, ¿no? Si andamos mal en las finanzas, es muy probable que sentamos que el negocio no es rentable, entonces no me puedo ir, no puedo pagar más personal para seguir creciéndolo, no puedo afrontar a los proveedores
tengo que sacar de mi plata o del dinero que tengo guardado para inyectarlo. Eso lo veo mucho en los emprendedores. No, este mes anduvo mal y tuve que ingresar dinero al negocio, y eso tiene que ver con que el pilar o la fase de las finanzas no están del todo saludables. ¿Qué más tenemos? Tenemos la parte de sistemas. Sistemas, tenemos dos áreas de sistemas. Una es poder automatizar el negocio en ciertos sistemas con, por ejemplo, un sistema de cobro donde uno lo automatiza. Y después tenemos la parte de cómo sistematizo también las cosas que son repetitivas, ¿no? Y eso ya se hace a través de manuales, de procedimientos, de instructivos de cómo se realizan las tareas. Hay personas que al no tener esos instructivos, cuando ingresa una persona, se vuelve a tomar el trabajo de volver a explicarle cómo es la tarea, porque nadie se la sabe explicar, porque un consejo sobre ese tema, o un aporte, no doy consejo, yo doy aportes, me gusta ayudar a los emprendedores. Y una de las cosas que a veces no hacemos del todo bien como emprendedores es que cuando ingresa una persona nueva, este es un hack de reclutamiento, ¿no? Pero cuando ingresa una persona nueva, le pedimos a alguien que ya está que le enseñe cómo se realiza la tarea. No está mal, porque hay muchos emprendedores que lo utilizan y les es efectivo, pero normalmente si no tenemos una persona, o mejor dicho, si la persona que le va a enseñar no es un colaborador 1.2, si quieren saber qué es un colaborador 1.2, vayan a ver a algún video que ya hice anteriormente y que está por ahí en Instagram. O sea, vuelvo a repetir, si ponemos una persona que le enseña a otra porque ingresó nueva, pongamos una persona que sea 1.2. ¿Por qué motivo? Porque si no es 1.2, la va a estar contaminando de entrada. ¿Por qué la va a estar contaminando de entrada? Porque le va a enseñar cómo se realiza la tarea, pero si no es una persona 1.2, le va a transmitir también todas sus falencias que no queremos en la empresa. Y por eso son buenos los manuales, porque los manuales lo que hacemos es detallar toda la tarea de cómo se realiza, todo un instructivo de cada tarea, pero sin ponerle esas mañas, como le decimos allá, esas licencias que se toman a veces los colaboradores para ciertas cosas. Y esto se lo digo con una gran experiencia atrás, porque tuve la oportunidad en el proceso de mi vida, y actualmente sigo en mi proceso, pero tuve la oportunidad de poder transitar con muchos colaboradores diferentes experiencias, y así fui tomando esta experiencia, fui tomando cosas, he aprendido cosas que se pueden hacer, he aprendido qué cosas no hay que hacer, tuve capacitaciones sobre todo lo que es coaching y demás, y entonces todo eso me ayudó muchísimo a cómo tratar a las personas, a entender que son personas antes que colaboradores, son personas. Y entonces cuando empezamos a entender eso, esa es la parte de mentalidad, digamos, del ser, ¿no es cierto? Entonces vuelvo a lo que estaba diciendo. Cuando vayan a capacitar a alguien, piensen cómo van a transmitirle las ideas, ¿no? Inclusive, no por ser el dueño significa que le vamos a transmitir bien la tarea a realizar. Entonces, bueno, no sé por qué terminé en ese tema, pero digo, hay muchas áreas que comprenden un negocio, y hay que entender cada una de ellas, y hay que capacitarse en cada una de ellas, porque si queremos un negocio exitoso, tiene que ver con capacitación y acción. O sea, y otra de las cosas que veo en los emprendedores, es que muchas veces toman capacitaciones, pero les cuesta bajar a tierra, como decimos acá, a bajar a tierra todos esos conocimientos.
Y eso tiene que ver porque por ahí hay mucha teoría, que es fabulosa la teoría, pero hay pocas herramientas de práctica. Yo tengo varios posts que he hecho con herramientas, porque yo considero que hay una gran relación entre la teoría y poder bajarlo a tierra, ¿no? Esto es como que, imagínense que tienen que aprender a manejar, ¿no? O sea, cuando aprendemos a manejar y resulta que está toda la teoría y nos dicen cuáles son las señales, nos dicen cuáles son las rutas, que nos dicen qué hay que hacer y qué no hay que hacer cuando transitamos por la vía pública, pero a la hora de agarrar el volante por primera vez es otra cosa, es otra experiencia. Y por más que uno haya estudiado muy bien toda la teoría, resulta que cuando la llevamos a la práctica ya es diferente, ¿no? Porque necesitamos hacer esa práctica justamente. Entonces, para el caso de los negocios, esas prácticas, hay muchas herramientas que tienen que ver con cada uno de los pilares. Por ejemplo, no sé, si nos vamos a las finanzas, necesitamos mínimo tener un tablero financiero, un tablero de control que nos diga cómo está la salud financiera, porque si no sabemos cómo está la salud financiera, no sabemos si podemos reinvertir la plata, no sabemos si podemos tener las utilidades a fin de mes, o no sabemos si le vamos a poder pagar a los colaboradores. Entonces, tener unas finanzas sanas necesito una herramienta para poder medirlo, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, si yo no mido cómo estoy en la finanza, no la puedo mejorar. Con los instructivos pasa lo mismo. Es necesario tener ciertas herramientas a nivel instructivo, porque la palabra instructivo, digamos que está buena, es muy linda, pero hay que hacerlo los instructivos y necesitamos, y el instructivo en sí es la herramienta que nos va a servir y nos va a llevar a poder crecer a la hora de tomar un colaborador nuevo o de seguir enseñando a los nuevos o a los colaboradores actuales. Si estamos en la parte de sistemas, bueno, hay que sistematizar la rutina. Todo lo que es rutina hay que sistematizarla, porque eso es bueno para poder bajar el tiempo operativo, en definitiva. Muchas veces, por eso digo que cada pilar es muy importante, porque a la hora de ponernos a analizar nuestro propio negocio, yo he visto, las veces que hice evaluaciones de negocios, he visto que hay mucha gente y poca estructuración, porque no hay instructivo, porque no hay tablero, porque ponemos lo mínimo indispensable, un sistema solo que cobre, pero después no hay instructivo de cómo manejar esa máquina. Entonces se va el cajero y viene un cajero nuevo y el dueño le está explicando nuevamente cómo funciona. Entonces no hay estructura, y eso lo que hace es, al no haber estructura, cada uno hace las cosas como cree, como piensa, como cree que se hace mejor, pero no significa que sea el ideal. Y eso hace que tarden más en hacer la parte operativa, o sea, operando el negocio en cada puesto tarden más. Entonces, como tardan más, yo necesito más gente para cubrir y poder cumplir todo lo que hay que realizar en el día, en la semana, en el mes. Entonces, eso lo veo muchísimo en emprendedores donde la estructura no es buena, la estructura es muy débil. Entonces, a la hora de evaluar tu negocio, fíjate cuáles son los pilares que realmente te hace falta reforzar. Escribime en privado si querés y puedo ayudarte. Pero nada, me encanta ayudar a los emprendedores porque veo muchos emprendedores que tienen ganas de crecer, pero no tienen una brújula con qué poder guiarse. Y la brújula, por ejemplo, nosotros somos buenas brújulas. Cuando digo nosotros, hablamos de las personas que nos dedicamos a guiar a emprendedores, a ser coach de negocios, a ser coach empresariales. Nosotros nos dedicamos a poder hacer que la gente o que los emprendedores crezcan su propio negocio, ¿no? Porque tenemos herramientas para transmitirle, porque a la hora de emprender, nuestro objetivo es acortar ese tiempo que algún momento nosotros hicimos todo ese recorrido, aprendimos,
nos hicimos de herramientas, aplicamos, solucionamos, y entonces eso es la famosa experiencia que en definitiva al trasladarla lo que hace a los emprendedores es acortarle el tiempo operativo. Ojalá yo hubiese tenido a los 16 años, a los 18, a los 20, un coach que me diga cuál era el camino exacto. Yo tuve varios negocios, muchos negocios, y lo fui emprendiendo de diferentes maneras, hasta que bueno, decidí tener un coach, decidí capacitarme en negocios, y eso hizo que uno diga, bueno, seguramente si lo hubiese hecho antes, hay que tener cuidado con ese pensamiento, ¿no? Porque si lo hubiese hecho antes estaría en otro lado, pero gracias a que no lo hice, en realidad hoy estoy acá y estoy haciendo este autopodcast, sería un podcast móvil, sería. Estoy haciendo esto acá porque quiero ayudarlos, porque me interesa que las personas que crezcan, y me interesa que los emprendedores crezcan también su negocio y que definan qué quieren en la vida, ¿no? O sea, yo creo que uno no pone un negocio para estar continuamente dentro del negocio, trabajando 12 horas por día, cansados y sin disfrutar de la vida, de la familia, de un tiempo libre con un amigo para tomar un café, o de hacer algo por la comunidad como estoy haciendo ahora para el resto de la gente. Pero tenés que tener ese tiempo que te permita, tenés que tener negocios que funcionen solos, de haberlos estructurado de alguna manera y que funcionen solos, para luego poder aportar a tu propia vida, ¿no? Así que nada, voy cerrando este podcast móvil y bueno, esperemos que esto les sirva o que les haga reflexionar, en cierta manera, que hay mucho por trabajar a la hora de emprender, hay mucho por hacer, pero hay que hacerlo de la manera eficiente, hay que hacerlo de una manera inteligente, digamos, ¿no? No se trata de trabajar 12 horas por día ni 14 horas por día para poder tener dinero que ingrese o para poder tener tiempo libre, sino que podemos hacerlo de una manera inteligente. Por supuesto que nos va a tocar en un tiempo X poder trabajar de esa manera inteligente, pero después no vamos a poder despegar de nuestro negocio para seguir creciendo y poder hacer otro negocio. Y ya a medida que uno va estructurando, y esto es algo interesante, porque cuando estructuras un negocio, el que más te cuesta es el primero, pero los otros es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque uno ya agarró esa experiencia de haber estructurado el primero. Pero bueno, ahí es donde hay que poner toda la focalización, ¿no? Estructuro el primer negocio de la manera adecuada, de la manera inteligente, de la manera eficiente, y después, cuando ya lo tengo todo listo, puedo estructurar cualquier otro negocio que vaya, digamos, a poner de una manera mucho más fácil, porque ya tengo la experiencia. Así que les dejo esta reflexión, aprovechando estos 10 minutitos, no sé cuánto vamos, 10 minutitos de reflexión de Auto Podcast, y nos vemos en el próximo. No sé si va a haber próximo, pero nos vemos. Así que si quieren más info, por supuesto, me siguen en Instagram, en las redes, y siempre van a tener información de valor para poder crecer tu negocio. Chao.